Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla el ingeniero Mario Alberto Chese Sanguinetti desde Lima, Perú. La Watchtower dice que los primeros cristianos en la iglesia primitiva estaba compuesta todos por personas ungidas. Y, y este llamado para reinar con Cristo pues empezó en el siglo primero y supuestamente terminó en el año 35, 1935. Entonces yo podría decir que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos para ungidos. Porque de hecho la iglesia primitiva, estaba compuesta por ungidos. Y todas las instrucciones que se dieron allí fueron para personas ungidas. Pero hoy la Watchtower dice que a partir del año 35 fueron convocadas las otras ovejas. Y estas otras ovejas también son instruidas. Son instruidas por el llamado esclavo, pero utilizando por supuesto las mismas escrituras griegas cristianas para basarse para la enseñanza. Pero no olvidemos que ese llamado Nuevo Testamento, escrituras griegas cristianas, fueron realmente escritas por personas que estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo y que tenían el Espíritu Santo y que eran ungidas, supuestamente, ¿cierto? Personas que escribieron las escrituras eran personas pues que componen para la Watchtower el cuerpo gobernante, los apóstoles, ¿no? Y fue dirigida prácticamente todas esas instrucciones que que se encuentran en los 27 libros para personas que tenían esperanza celestial. Pero curiosamente, hoy, a partir del año 1935, que supuestamente fueron convocadas las otras ovejas, son esos mismos libros los que instruyen a las llamadas otras ovejas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las otras ovejas tendrían que guiarse por libros, por escritos de ungidos que instruían a ungidos cuando ellos no son ungidos? Cuando estas ovejas no son ungidas, mejor dicho. No tiene sentido. Salvo que no exista esa división entre ungidos y no ungidos. Que todos son iguales para Dios, que todos tienen la misma llamada, que todos tienen el don del Espíritu Santo y que todos tienen que ser instruidos de igual manera. Porque no se explicaría pues cómo una persona que es de las otras ovejas podría decir, bueno, yo también me instruyo de los mismos escritos que instruyen a los ungidos. Porque entonces, ¿por qué hay esa división? Una clase gobernante, una clase subordinada, que se queda como una suerte de gente plebeya bajo el dominio del reino que está dado por Jesucristo, este reino y sus ungidos. Entonces, ¿por qué? Si estamos instruyéndonos y guiándonos por las mismas escrituras. Por las mismas escrituras. Y esto es lo que realmente uno se queda pues un poco desorientado porque debería existir también otras escrituras que sean dirigidas directamente para la clase de las otras ovejas para instruir a una clase menor, a una clase que se espera que haga menos, que no tenga tanta responsabilidad, a una clase que no se le exija más o mucho, ¿no es cierto? Porque si tú vas a premiar a un grupo para tener una esperanza celestial, ese grupo tendría que tener cualidades personales que hagan que merezcan ese lugar en el cielo. Y para eso requieres tú que se le instruya más o mejor con un alimento distinto para que puedan lograr ese estatus. En cambio, para las otras ovejas que no van a tener ese estatus, no tendría por qué exigírseles tanto como aquellos que sí van a tener un estatus alto. Por lo tanto, deberían pues descartar el llamado Nuevo Testamento y guiarse por otro tipo de escrituras, ¿no? También de Dios, ¿no? Dadas por Dios posteriormente a los apóstoles. Pero no existen más escrituras, digamos, llamadas inspiradas por Dios que las que conocemos ahora. Salvo que algunos quieren decirnos que los libros de los gnósticos, ¿no es cierto?, son también inspirados y por lo tanto sirven para ayudar de alguna manera a las otras ovejas, lo cual sería un absurdo. Por lo tanto, estimados amigos, aquí nos queda otra alternativa, que si estos 27 libros que fueron escritos por ungidos
para ungidos, porque no se pensaba en una clase terrestre. No tenían esa noción en ese primer siglo que habría una clase terrestre hasta que se dio la nueva luz en el año 35, en que se entendió que había una grande muchedumbre que iba a pasar la gran tribulación para luego heredar la tierra como moradores terrestres. No se conocía, no se sabía, según la enseñanza de la Watchtower, según lo que ellos enseñan. Recién se entendió eso en el año 35. Entonces, hay que entender entonces que estas escrituras llamadas griegas estaban dirigidas probablemente para estos ungidos y para instruirlos, para guiarlos, para edificarlos. Y no tiene por qué uno que las otras ovejas guiarse bajo un llamado libro, un Nuevo Testamento que no es para ellos, puesto que, como repito, estos escritores de estos 27 libros no sabían nada de una clase terrestre que vendría en el futuro y que tendría otro tipo de obligaciones, ¿no es cierto? Y de funciones. Así que, estimados amigos, estos 27 libros pues son suficientes para guiar a los ungidos a la gloria. Pero para los que son de la clase terrestre, pues se abrirán nuevos libros en el paraíso para guiarlos a ellos, para su salvación. O sea, aparte entonces de los 27 libros, van a haber otros libros para esta clase de las otras ovejas. Lo cual haría pues que, ¿para qué ir al salón del reino? ¿Para qué estar llevando la Biblia, el Nuevo Testamento? Si ellos no son ungidos, y van a abrirse recién rollos para que ellos puedan aprender las instrucciones de Dios en el paraíso. No tendría sentido que vayan al salón del reino a estar revisando lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, lo que dice Mateo, etcétera. No es para ellos, no es para ellos, es hombre para la clase ungida. Pero como repito, lo único que cabe acá es que si uno va a estudiar el Nuevo Testamento siendo uno de las otras ovejas, y si uno va a seguir los consejos de gente supuestamente inspirada, que eran los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaban guiados por el Espíritu Santo, etcétera. Entonces uno también tiene que estar en esas condiciones de ser otro que va a recibir esa inspiración y que va a ser edificado para llegar a esa estatura de Cristo, para ser también parte de su reino como gobernante. Entonces no queda otra, que solamente hay una sola esperanza en nuestra vocación, y lo cual es cierto. Porque los primeros cristianos pensaban que solamente había una sola esperanza para nuestra vocación, que había un solo evangelio, un solo Cristo, una sola fe, un solo bautismo. Nunca pensaron, como dice la Westhaver, bueno, que en el año 35 recién empezó a entenderse que había una clase terrestre y la grande muchedumbre que iba a vivir en la tierra. Eso se lo inventaron los testigos de Jehová. Los primeros cristianos no tenían esa noción. La noción de todos ellos era que para todos ellos íbamos a ser salvos y íbamos a pertenecer al cuerpo de Cristo por la fe en Cristo Jesús. Y que todos tenemos una misma fe, una misma esperanza de nuestra vocación. Una sola esperanza. Y por lo tanto todos nos guiamos por estos libros que sirven para todos los cristianos, sin excepción alguna, para aquellos que quieren lograr la estatura de Cristo. Y eso significa lograr reinar con Él, estar con Él en la gloria, y no hacer esta división entre otras ovejas y los ungidos. Así que este Nuevo Testamento fue escrito básicamente para cristianos que tenían una esperanza, digamos, de salvación, pertenecer al cuerpo de Cristo, y así ser salvos y estar siempre con Cristo, teniendo a Él como cabeza para gobernar con Él. No hay otra explicación. Esa es la realidad. El Nuevo Testamento era para edificar a todos los cristianos por igual, sin hacer distinción en una clase terrenal y otra clase celestial, ¿no?, que iban a estar formando un solo rebaño, dicen un solo rebaño, pero no, es la clase ungida que gobierna y la clase plebeya o los vasallos del reino, aquellos que se quedan en la tierra, ¿no? Y habiendo seguido las mismas pautas que dice el Nuevo Testamento, para colmo, ¿no es cierto? Habiendo seguido lo mismo. No tiene sentido. Entonces este Nuevo Testamento, que fueron escritos estos libros 27 por cristianos ungidos, apóstoles también, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, edifican a todos para llegar a la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4 habla sobre este asunto.
¿no? ¿Para qué el Señor instituyó a pastores, ancianos, maestros, ¿no es cierto? Y también a los evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y con eso, a través de las escrituras, que te pueden hacer sabio para salvación. Y estas escrituras también son las del Antiguo Testamento y el Nuevo. Y el Nuevo, por supuesto. Todo esto sirve para edificar el cuerpo de Cristo, que todos tienen una misma esperanza, que todos tienen esa esperanza de estar con Cristo y teniéndolo Él siempre como cabeza y cuerpo juntos. Un solo cuerpo, no dos, no dos cuerpos, el cuerpo de los ungidos y el cuerpo de la gente que va a estar en la tierra. Eso es un cuento chino, es un mito, es una mitología, es una fantasía, ¿no? Una fábula que nadie puede tragársela así nomás. Bueno, estimados amigos, gracias por vuestra paciencia y estamos viéndonos en otro video.